La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fueron cobardemente asesinados. La paz no ha llegado a Colombia. La paz no la tenemos nosotros. Lo que tenemos es mucha gente que está muriendo en manos de la guerrilla. A los 3 agentes del CTI de la Fiscalía de Colombia les dispararon mientras se desplazaban en esta camioneta que luego fue incinerada por los criminales. Nada nos intimidará. Esa es nuestra decisión. En memoria de Douglas, Willington y Yair, redoblaremos las acciones para desmantelar y neutralizar judicialmente las bandas criminales que operan en la Guayacana. La masacre en la vía Tumaco-Pasto habría sido ejecutada por órdenes de alias Guacho, el mismo cabecilla disidente de las FARC que es señalado como responsable del secuestro y asesinato en cautiverio de una pareja de ecuatorianos y de los 3 trabajadores del diario El Comercio. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. 14 capturados que al mismo tiempo tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. La muerte obedeció a lesiones producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos que estaban incinerados, 2 de ellos, la incineración fue posterior a la muerte. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, Sergio Montenegro, hermano de Willington Montenegro, uno de los 3 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Colombiana, masacrados el miércoles, exige a las autoridades prontitud en el esclarecimiento de los hechos y que todos los responsables del vil asesinato sean llevados cuanto antes a la justicia. Julián Quintana, exdirector nacional del CTI de la Fiscalía, y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24 y experto en seguridad, analizan los desafíos que para el Estado colombiano representa el accionar criminal de las disidencias de las FARC al mando de alias Guacho en el suroccidente del país. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el terror que siguen provocando las disidencias de las FARC al mando de alias Guacho en Nariño, departamento del suroccidente colombiano. 3 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General fueron emboscados y asesinados. Los cuerpos de 2 de las víctimas quedaron completamente incinerados luego de que los criminales prendieran fuego al vehículo en el que los agentes se movilizaban. La noticia: en menos de 24 horas, el Ejército, la Policía y la Fiscalía lograron la captura de 14 individuos que presuntamente estarían implicados en este atroz crimen. Estos tenían en su poder fusiles, pistolas, explosivos y varios equipos de comunicación. El punto clave de esta noticia: el gran desafío y la amenaza que representa Walter Arizala, alias Guacho. Pese a todos los esfuerzos desplegados, el cabecilla sigue sin ser capturado.
Bajo su orden está una de las disidencias de las FARC que en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador ha venido sembrando una gran zozobra con sus secuestros y crímenes atroces, entre ellos el de los 3 reporteros del diario El Comercio y una pareja de ecuatorianos cuyos restos mortales fueron hallados recientemente. Este era el vehículo en el cual Douglas, Willington y Yair se movilizaban en el departamento de Nariño durante el cumplimiento de su deber como agentes del CTI. Es el vehículo en el que murieron, en el que fueron cobardemente asesinados por criminales, quienes hacia las 2:30 de la tarde de este miércoles les dispararon hasta acabar con sus vidas y de forma inmisericordia prendieron fuego al automotor con los cuerpos de los agentes en su interior. Registramos con profundo dolor el asesinato aleve de 3 funcionarios del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en el sector de La Guayacana, en el departamento de Nariño, kilómetro 78 de la vía Tumaco-Junín. Los investigadores fueron emboscados sobre la vía que de Tumaco conduce a Pasto, a la altura del corregimiento Guayacana. Trabajaban en la unidad de investigación de la Fiscalía que opera contra las bandas criminales en la región. Ellos estaban brazo a brazo con nosotros en esa tarea de hacer que la seguridad en Tumaco mejore. Y eran nuestros compañeros de trabajo. Tras el triple asesinato, con testimonios de habitantes de la zona, con apoyo del ejército y la policía, en menos de 24 horas el ministro de Defensa anunció varias capturas, así como la incautación de equipos de comunicación en donde habría constancia de la planeación del ataque. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados. 14 capturados que al mismo tiempo tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. Aunque no se conocen las identidades de los aprehendidos, las pesquisas de las autoridades apuntan a que el cruento ataque sería responsabilidad de la disidencia de las FARC frente a Oliver Sinisterra al mando de alias Guacho. Twitter Juan Manuel Santos. Ya cayeron los primeros implicados en el cobarde asesinato de miembros del CTI. Vamos por todos los responsables. Que no haya duda de que Guacho y su gente pagarán. Los compañeros de los investigadores Douglas Dimitri Guerrero, Willington Montenegro Martínez y Yair Alfonso Montenegro le rindieron homenaje póstumo en la sede principal de la Fiscalía en Bogotá y pidieron a los grupos armados ilegales respeto por la vida. Desde Pasto, los familiares de las víctimas exigieron que no haya impunidad. Y yo quiero, por medio de ustedes, dar un comunicado al presidente Santos. ¿Dónde está la paz que él firmó? ¿Cuál es la paz que firmó con estos criminales? ¿Cuál es la paz? ¿Dónde está? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la paz que anhelamos todos? ¿O solo son patrañas de él para quedar bien con la nación, para quedar bien con el pueblo? Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche, de este especial periodístico que queremos hacer hoy, rindiendo un homenaje a esos 3 investigadores de la Fiscalía que fueron vilmente asesinados en el departamento de Nariño. Yo los invito a que opinen con el hashtag numeral La Noche Crimen CTI, numeral La Noche Crimen CTI, y respondan a la siguiente pregunta: ¿por qué cree usted que el Estado colombiano no ha logrado controlar la situación de inseguridad que sufre el departamento de Nariño, exactamente esta zona de Tumaco? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy hemos invitado a familiares de estas víctimas mortales, pero también aquí en los estudios de NTN24 tenemos a 2 expertos en temas de seguridad. Uno de ellos es Julián Quintana, quien fue director nacional precisamente del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI de la Fiscalía General de Colombia. Julián, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muchas gracias por la invitación, Jefferson. También está con nosotros Jairo Libreros, consultor y analista político permanente de NTN24, es experto también en temas de seguridad nacional. Bienvenido al programa La Noche, profesor Jairo Libreros.
Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación y saludo al doctor Quintana. Julián, comienzo con usted. Usted estuvo en la Fiscalía, hizo parte del ente investigador, fue director del CTI. ¿Conoció usted en algún momento a estos 3 investigadores que fueron asesinados hace pocas horas? Bueno, primero manifestar que para el CTI como investigador, que también lo fui, es muy doloroso este hecho registrado, pero muy doloroso. Yo creo que hace mucho tiempo no había un precedente de este talante frente a una masacre de investigadores. Y quiero decirle que sí los conocí, no solamente como director, sino también como investigador. Participamos en varios operativos con ellos y el recuerdo que tengo es que eran excelentes funcionarios y eran mejores personas. Pero realmente es algo muy doloroso. Yo entiendo ahorita el sufrimiento de muchos funcionarios de la Fiscalía que con impotencia ven esto. Es muy difícil para nosotros ver este hecho. Julián, usted habla de precedente, utiliza esa palabra para referirse a lo que sucedió en el departamento de Nariño. ¿Qué precedente queda? ¿Cuál es el mensaje que quieren enviar estos grupos criminales que operan en esta zona al atentar contra un miembro de la Fiscalía? Es un mensaje desafiante contra el Estado, es decir, que no le tienen miedo a la ley, no le tienen miedo a ningún programa de desmovilización, no le tienen ningún miedo a ningún programa de política criminal del Estado. Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hace el ejército colombiano, no hay ninguna solución de fondo. Yo creo que es muy preocupante, porque esto se le ha salido de las manos al gobierno. Se multiplican muchos factores, por ejemplo, dejar que se multipliquen las hectáreas de coca, 200.000, la violencia, que estos grupos hagan lo que quieran en ese sector. Ahora que el Estado quiere tomar cartas en el asunto es muy difícil y lo están demostrando, que ante cualquier investigación, si les tocan esas matas de coca, están matando ya funcionarios. Eso no pasaba hace mucho tiempo, Jefferson, y realmente que es muy preocupante que funcionarios judiciales que no tienen una formación castrense ni militar, que solamente se dedican a hacer investigaciones de una manera juiciosa y adecuada, sean objeto ahora de objetivo militar por parte de esos delincuentes. Es un mensaje simbólico al Estado diciéndole que les importa un pepino lo que hagan, van a seguir delinquiendo y matando funcionarios al precio que sea. Julián, usted fue director del CTI. ¿Cómo explicar que unos funcionarios que realizan este tipo de investigaciones precisamente contra los grupos criminales que operan en esa zona, contra esos grupos narcotraficantes, porque como usted bien lo decía, es una de las regiones del país donde más hoja de coca sembrada existe, no solamente en Colombia, en el mundo? ¿Cómo explicar que estos investigadores estén en estas zonas de una forma tan desprotegida? No estén quizás escoltados por el ejército, no estén en un carro blindado que los proteja de las balas cobardes y que de manera vil terminaron asesinándolos. Sin duda alguna parece que falló algún protocolo de seguridad en este caso. Le puedo hablar de cuáles eran los requisitos cuando funcionarios del CTI se movilizaban en nuestra administración. Siempre se hacía una valoración del riesgo cuando hacían algún desplazamiento. Importante ello porque la Fiscalía tiene muchos medios de inteligencia para poder tantear los riesgos que hay en determinados sectores. Así que cuando el riesgo era muy alto se prefería incluso abortar las misiones antes que poner en peligro la vida de los investigadores. Sin duda alguna los investigadores en este momento pues hacen trabajos de apoyo de policía judicial a miembros del ejército. Recordemos que ellos pertenecían al grupo de crimen organizado. ¿Qué significa esto? Que cuando el ejército hace una operación, ellos se encargan de hacer la judicialización en incautaciones de droga, incautaciones de armamento, incluso capturas en flagrancia. Así que ese acompañamiento se hace junto con el ejército. Lamentablemente vemos que en este caso no había seguridad, que estaban al parecer desprotegidos por lo que se ha visto en medios de comunicación, y realmente le deja a uno el sinsabor de si los protocolos se hicieron adecuadamente, porque estos investigadores realmente no tienen cómo defenderse, están a la deriva, y que hayan sido sorprendidos y emboscados en vía pública habla muy mal de la inteligencia colombiana y también de la respuesta inmediata de la fuerza pública. Profesor Jairo Libreros, usted es un experto en seguridad nacional, pero también en seguridad urbana. Me gustaría escuchar su interpretación frente a la forma como fue ejecutado ese acto criminal. Fue en una vía pública, una vía urbana. Queda el mensaje de que si esto lo sufrieron unos agentes de la Fiscalía, unos investigadores del ente de la Fiscalía General de Colombia, pues ¿qué puede esperar un ciudadano o qué puede esperar otro policía que esté precisamente enfrentando a estas bandas criminales en esa región?
Jefferson, yo creo que hay un elemento muy importante y en sintonía con lo que decía el doctor Quintana. Sin duda hay que tener en cuenta que el mensaje de desafío al Estado de Derecho, a la fuerza pública, de manera particular a la capacidad que tenemos nosotros en Colombia como Estado, como instituciones políticas, de hacer uso de la fuerza está en juego. Yo creo que el mensaje es que cualquier persona que llegue a interponerse en los intereses económicos u operacionales de los miembros de esta agrupación va a terminar como lamentablemente fallecieron los investigadores del CTI. Ahora bien, creo que también esto tiene una lectura que puede ser fuerte o chocante, pero hay que adelantarla no solamente por tu pregunta, sino porque hace parte del debate. A mí me sorprendió mucho la tranquilidad en la cual se han movido estos agentes en el departamento de Nariño. Bien lo decía el doctor Quintana, que existen unos protocolos claramente definidos desde la época que él trabajaba. No sé si antes existían, pero yo creo que en estos momentos difícilmente usted encuentra, Jefferson, una actividad o un desplazamiento que no tenga protocolo para analizar el riesgo, para saber cómo comportarse y de manera particular para establecer unas formas de comportamiento ante una situación crítica. Lo que uno ve y se ha recogido por los medios de comunicación es que no hubo la más mínima cautela al momento del desplazamiento, no existía un acompañamiento especial. Es increíble las formas con las cuales, especialmente como lo vimos en el gráfico de la noche de NTN 24, se muestra la vulnerabilidad inmensa que se encontraban estos investigadores. Claro que hizo falta acompañamiento, no tengo la menor duda, pero creo que se tiene que hacer un examen a cuáles fueron los pasos y los procedimientos y si hubo irrespeto del protocolo, porque una cosa es una situación crítica y otra cosa es que yo como investigador, como agente de seguridad, como miembro del CTI o de cualquier otra organización del Estado, incumpla o deje atrás los protocolos. Si yo me pongo en riesgo, le hago la vida más fácil a cierto tipo de criminales que operan en Colombia. No se está justificando desde ningún punto de vista, ni busco hacerlo, pero me parece que la situación es muy tranquila, parece que habían perdido cierto grado de medidas de autoprotección y yo creo que también tenemos que mirar el tema. De las 3 víctimas, él era el mayor del grupo. Tenía 43 años y era abogado de profesión. Se desempeñaba como técnico en explosivos y llevaba 24 años al servicio de la Fiscalía General de la Nación, un oficio que cumplía por vocación. Así era Willington Alexander Montenegro Martínez. La última conversación fue el domingo que estuve con él. Y no solo me dijo, mamita, dijo, yo tengo que salir, pero no me dijo dónde. Y yo le dije, bueno, que el Señor me lo bendiga, pero no me dijo a dónde, que nunca me decía. Su madre, doña Blanca, devastada por el dolor, no solo siente que las disidencias de las FARC le quitaron a un hijo, sabe que Colombia perdió a un héroe. Sí, mi hijo murió, como decía él, en la ley de él. Mi hijo dijo, mami, yo tengo que seguir en mi trabajo, tengo que ayudar a la gente que necesita, dijo, porque cuando la gente mala, dijo, les hace mal, nosotros estamos ahí, dijo. Willy, como le decían sus amigos, planeaba terminar con éxito la misión encomendada en Tumaco por sus superiores. Salía de vacaciones y solo tenía en mente sus pequeñas hijas. Absolutamente que él era con amor a su trabajo. Él murió, digámoslo, en su ley. Y discúlpenme aquí todas las personas que me pueden estar escuchando y mirando, pero ustedes saben todo el dolor que sentimos por esa pérdida. Junto a Willington murió Jair Alonso Montenegro Galíndez, el menor de las víctimas. Tenía 29 años, de los cuales 9 se los había dedicado a la institución. Se desempeñaba como técnico antiexplosivos. Con ofrendas florales, sus compañeros lo recordaron. Douglas Dimitri Guerrero Medina era administrador financiero de la Dirección del Crimen Organizado, Seccional Nariño. Tenía 38 años, de los cuales 14 los había dedicado a trabajar con la Fiscalía. Su fotografía, así como la de sus 2 compañeros, fueron expuestas como símbolo a la valentía y a la tenacidad de 3 agentes quienes murieron en el cumplimiento de su labor en una de las zonas más riesgosas del país.